Así es, Andrés. Estamos en este momento ya con el general en servicio pasivo, el señor Luis Altamirano, para conversar un poco sobre la seguridad en el país, para conversar también sobre los últimos acontecimientos que atañen a militares en el Ecuador. Muy buenos días, general. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Israel. Un gusto estar acá con ustedes. Un saludo cordial también a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Hace varios días se viralizó un video en redes sociales donde se observó a militares desnudando y golpeando a un presunto delincuente. No sé si usted estuvo al tanto, si usted observó este video que estaba en las redes sociales. Bueno, lógicamente yo creo que a través justamente de las diversas redes sociales uno puede acceder a este material sin que lo esté buscando. Se viraliza, como se dice en el argot de este tipo de situaciones. Ujú. Bueno, esto lo que demuestra, por un lado, es una falta de procedimientos, una falta de protocolos, una falta de entrenamiento, una falta de profesionalismo. Hay que tener mucho cuidado cuando este tipo de declaraciones que se va haciendo desde el gobierno se pueden pensar que son carta blanca para hacer lo que quiera. Y esto, en vez de fortalecer la credibilidad en las instituciones, lo que hace es justamente colocar un signo de interrogación de hacia dónde nos puede llevar una situación en donde no hay una claridad en la política pública que tiene que ver con el área de seguridad. Entonces, no podemos desconocer que el trabajo de la Policía Nacional, que el trabajo de las Fuerzas Armadas es un trabajo sumamente importante, especialmente en la situación crítica que estamos viviendo. Tampoco podemos dejar de señalar que esta ausencia de procedimientos, que esta ausencia de normativa, que esta falta de controles, que mecanismos de supervisión o inclusive aquellos que están relacionados directamente con la cadena de mando de impartición de órdenes, pues no se están cumpliendo. Y Es esto es decir, grave, porque hoy podemos tener una golpiza a un ciudadano y mañana podemos tener una ejecución sumaria. O sea, estos son los peligros que se pueden dar cuando se genera este ambiente de supuesta reacción del Estado, cuando a la final yo no he visto que en el fondo nada haya cambiado. eso le quería preguntar, general. A propósito de lo que usted me dice, en resumen, usted no está de acuerdo con este video que observamos todo mundo, donde le desnudaban y le golpeaban en el trasero al delincuente. Usted no está de acuerdo con este procedimiento de las Fuerzas Armadas. Es que no podemos estar de acuerdo. Mire, en primer lugar, en el país se emite una declaración contra el terrorismo. Primero, declaración contradictoria en relación a lo que el gobierno había anunciado. El gobierno había anunciado, y quienes se sumaron al equipo de gobierno, que se iba a declarar como organizaciones terroristas a 8 grupos de delincuencia organizada. Ujú. Esto no sucedió. Y la semana anterior justamente lo mencioné. Mire, no se puede juzgar por la pertenencia, por la afiliación. Se tiene que hacer por el acto, por el hecho. Salvo que sea un conjunto de acciones de forma sistematizada, cuyo objetivo es de carácter político y que se está buscando como fin último afectar justamente la estructura del Estado, su funcionamiento y la toma del poder, para ver de los pocos casos que ha existido en el mundo en donde se declara una organización con el carácter de terrorista. No podemos desconocer que hay terrorismo como instrumento, como método dentro de las organizaciones delincuenciales, pero no es un terrorismo en términos de los motivos políticos. Claro que existen motivos también políticos, pero que son de carácter intermedio, de vulneración a las capacidades del Estado. No son el objetivo político final de una lucha terrorista. Entonces, eso también es importante distinguir. Y con ello yo no estoy diciendo de que no sea posible declarar a una organización con su carácter de terrorista, pero en este caso no había los elementos, pero el gobierno lo anuncia y de repente termina
haciendo conocer unas resoluciones del COSEPE que son más de carácter declarativo, porque en el fondo nada ha cambiado. El delito de terrorismo está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Las responsabilidades del Estado están tipificadas desde la propia Constitución y varios cuerpos orgánicos. Y el hecho de aplicación coercitiva del poder del Estado, eso no sabemos qué significa. Hay un uso progresivo de la fuerza, y en este uso progresivo de la fuerza en donde se ha trabajado y se ha llegado a consensos muy importantes, no quiere decir, como se sigue vendiendo esta narrativa, de que tiene que ser de una forma secuencial y proporcional. No, es proporcional a la amenaza, no es proporcional al arma. Si hay una persona que está siendo atacada por un cuchillo, con un cuchillo, un policía puede disparar a matar a esa persona si ese cuchillo puede quitarle la vida a un tercero o a él mismo. Entonces, realmente vivimos un estado de desorden. Este tipo de declaraciones, y le digo, no es por ponerme en contra, pero me parece que es una venta de humo, una de las ventas más de humo que hace el gobierno en esta desarticulación completa que tiene frente al problema de inseguridad que vivimos los ecuatorianos. Quería ahondar un poco en las declaraciones del gobierno al declarar a los grupos de delincuencia organizada como terroristas. ¿En qué cambia? ¿En qué cambia modificar esta figura de grupos de delincuencia organizada a terroristas? ¿El Estado actúa de una manera diferente? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Bien, en primer lugar hay que aclarar que el Estado no ha declarado a ningún grupo de delincuencia organizada como terrorista. Esa era la intención. Lo que hizo el Estado es declarar al terrorismo como un elemento que atenta o de un elemento que amenaza a la seguridad del Estado. Eso es lo que Ujú. ha hecho el gobierno. Es decir, prácticamente no cambia absolutamente nada. Porque mire, las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de emplearse en el territorio nacional, en las zonas de estratégicas de frontera y en las áreas de estrategias establecidas en los decretos reservados, en donde tiene ciertas prerrogativas, y es ahí donde tiene que volcarse la capacidad de las Fuerzas Armadas, especialmente en el control del espacio aéreo, control del espacio marítimo, y estas zonas de estratégicas de frontera que fueron aumentadas en la última reforma que realizó la Asamblea Nacional a finales del mes de abril. Se modificó la extensión de estas áreas estratégicas, perdón, a finales del mes de marzo, y se modificó de 20 a 40 kilómetros. Son esos los espacios en donde contribuirían significativamente a combatir el crimen organizado. A esto tiene que sumarse la prerrogativa del control de armas, y a esto tiene que sumarse mecanismos como el estado de excepción. Es decir, estamos en un estado de derecho, ¿no? Más allá de decir estado de derechos, que también tiene otro tipo de implicaciones, pero hay unas reglas de juego. Entonces, lo que se dijo después de esta reunión del COSEPE, no hay nada nuevo, es discurso. Eso es lo que hay, porque si vemos qué tipo de implicación, ninguna. No hay ningún tipo de implicación. Yo más bien Entonces, me preocupara de dotar de primero de restablecer esta cabeza estratégica de la seguridad que no existe. En segundo lugar, me preocupara de tener un plan con acciones estratégicas muy claras, que es un proceso que tiene que ser amplio. Y tercero, me preocupara de ejecutar los recursos, porque eso es el problema más grave que tenemos en la actualidad. Hay una incapacidad de gestión de los recursos públicos que están destinados al área de la seguridad y lógicamente a otras áreas que tienen correlación, como es elementos de inclusión económica y social. entonces las declaraciones del COSEPE la semana pasada fueron tinta vacía, prácticamente. Fueron cosas que, digamos, uno ya conoce, que atentan contra el Estado, pero básicamente no es nada nuevo. No hay nada nuevo porque yo le invito a que usted pregunte a cualquier jurista qué tipo de implicaciones tiene esto en el marco legal. O sea, para mí la gran preocupación Entonces, es ¿para qué quién lo hicieron? asesoró. Bueno, porque fue un pedido de las Fuerzas Armadas. Entonces, para mí el asunto aquí es, bueno,
Es preocupante que tengan este nivel de asesoramiento, no solo jurídico, sino el asesoramiento de carácter estratégico en términos de los efectos que podría haber tenido una declaración a grupos de delincuencia organizada de forma específica en declararles como terroristas y sobre todo declarar a 8 grupos. Claro que tiene una serie de implicaciones, ¿no? No solo las implicaciones en términos de ser receptivos de inversión extranjera, no solo las implicaciones en términos de controles y rigurosidad, especialmente en el tratamiento con el país, en varios aspectos. O sea, eh, claro, hay que medir todo esto. Entonces, a mí me parece que esto es otra de estas decisiones que se toman en 48 horas, ¿no? Y se pone en el tapete y después que se lanza casi como un globo de ensayo, termina la reunión en donde, bueno, no se ha declarado a ninguna organización delictiva como una organización de carácter terrorista. La pregunta es, ¿por qué se anuncia sin hacer un análisis profundo de este tipo de situaciones? Porque mire, ¿qué afecta esto? Afecta algo que es mucho más grave, afecta a una percepción ciudadana de no tener certidumbre de lo que pasa con el futuro. Hay una percepción ciudadana que dice, bueno, ¿quién es el que está guiando el barco? ¿Hacia dónde está yéndose el Ecuador? Y Entonces es sobre, un conjunto de improvisaciones, eso le puedo decir a Israel. y sobre la guianza del barco, ¿qué opina usted sobre la designación de Paco Moncayo y del señor Wagner Bravo como las personas a cargo de la seguridad del país? Mire, durante mi etapa, no solo en la parte académica, sino cuando hago opinión pública, no me refiero a las personas, me refiero a los hechos, porque estaríamos diciendo como mencionaba Maturana, que cuando uno aplaude y alguien va al podio, uno está aplaudiendo las expectativas. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver cuáles son las acciones, vamos a ver dónde está esta visión de integralidad y esta visión estratégica de la anticipación a un elemento que se fue de las manos. Y yo le digo que el elemento principal, sin buscar en el pasado responsable, pero aquí hay un elemento principal, porque también el contexto geopolítico, geoeconómico ha cambiado. Pero aquí un elemento fundamental fue la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad. Se desarticuló todo el sistema de seguridad, se perdió lo que es la injerencia de ejes de carácter transversales, porque se sustituyó como gran idea con un gabinete sectorial de seguridad con incapacidad de realizar rectoría. Esta es la gran realidad. Y un segundo elemento, y esto lo demuestran los presupuestos ejecutados de la Policía Nacional y del área de la Defensa Nacional, en donde el gobierno anterior fue el que asignó menos recursos durante los últimos 17 años. Entonces, sí, se dejó un área, y le estoy diciendo más allá inclusive de la pandemia, porque cuando uno revisa el presupuesto, por ejemplo, del sector de defensa, hay que ver si se logra ejecutar, por ejemplo, el presupuesto este año del sector defensa, de lo que es inversión, equivale en la práctica, solo este año, si se llega a ejecutar, equivale en la práctica a un valor superior en 10 millones al presupuesto de 3 años del gobierno anterior. Entonces, sí, ha habido un descuido. Y la seguridad no solo es elementos duros, la seguridad incluye otros aspectos. Y cuando vemos la degradación también que ha sufrido provincias en donde hoy vemos la eclosión de violencia, en donde tenemos un índice de necesidades básicas insatisfechas cada vez creciente. La provincia de Esmeralda es el elemento más claro. O sea, prácticamente cerca de 7 de cada 10 esmeraldeños presentan necesidades, ya sea en vivienda, por falta de calidad o hacinamiento, acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado, salud, etcétera, etcétera. Entonces, estamos frente a una situación que viene agravada justamente por la pobreza, por la falta de oportunidades. Entonces, ¿Y esto hay que usted verlo cree en un espectro amplio. que el señor Paco Moncayo y el señor Wagner Bravo podrán cubrir las expectativas que los ecuatorianos estamos pidiendo como los encargados de la seguridad del país? Mire, se requiere una visión innovadora en este proceso, ¿no? Aquí no hay recetas.
Aquí la solución no es una solución, es un conjunto de soluciones. Me referiré a los hechos, me referiré a las acciones, pero ya en estos dos elementos y el anuncio que se hace, se ve claramente que decisiones que ya fueron tomadas por el gobierno, porque estos anuncios fueron realizados días atrás de la posesión, en donde se hacen estos anuncios que a la final lo que buscan es más bien eh, 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 el que la gente piense que se está haciendo algo. Es lógico, hay que tomar medidas coyunturales de carácter inmediato, pero en el fondo, si uno revisa, no hay nada absolutamente nuevo. Todo está en la ley, todo está en la ley. En general, ¿usted considera que fue acertada la decisión del gobierno tras dar paso de ciertos requisitos a la tenencia y porte de armas en el país? Otro de los elementos de una política de seguridad totalmente desconexa, reactiva, y que también venía cumpliéndose, y le digo porque sí generó una serie de suspicacias, lógicamente, y esto está en un asunto de percepción mía, que en el momento que se pone al debate el porte de armas, se hace el anuncio, tuvimos el asesinato del señor Cherres y otros correlacionados a él. Y Ujú. bueno, y nos estuvieron discutiendo el porte de armas. Y se mencionaba esto que era una promesa desde campaña. Bueno, cuando uno tiene una política de seguridad, dice, bueno, ¿cuál es el momento en donde voy a colocar el porte de armas? Pero se lo hace en una de las peores situaciones de violencia creciente en el país. Y mire, otro de los aspectos de una falta de comunicación estratégica y de una pedagogía que no tiene el gobierno. Se lo hace en esos momentos en donde el ciudadano percibe, porque la percepción es importante. La última encuesta de percepción de inseguridad que se hizo en el país fue en el 2011. Eso también es irresponsable. Las encuestas de victimización también son importantes. Entonces se hace en un momento en donde hay un clima de inseguridad y justo hubo una coincidencia hace pocos días. Salió una encuesta de Gallo en donde establecía a nivel latinoamericano que el Ecuador es el país de percepción de mayor inseguridad cuando una persona tiene que salir sola a la calle en la noche. Esa era la pregunta. 66% de los ecuatorianos se sentían inseguros y en las provincias del área costera hablábamos de un 73%. Entonces, mire usted coloca esta medida y casi le está diciendo al ciudadano, mire, el Estado levanta las Ha manos, ahora perdido, protéjase usted. claro. Es que ese es el mensaje, o sea, hay que entender que más allá, por eso la percepción es un fenómeno psicológico y es un fenómeno de carácter social. Entonces, hay que nutrirse justamente de estos elementos y estas visiones porque aquí no solo son elementos de carácter legal, ¿no? Cuando yo veo de una forma legalista el problema del porte de armas, me estoy olvidando de los elementos psicológicos y sociales en esta construcción tan compleja que es la que es el ser humano. No sé si usted recuerda, general, en una entrevista del presidente Lazo con el señor Rafael Cuesta, donde presenta, supuestamente tiene un documento donde está el plan de seguridad del país. Y de hecho hace un juego donde dice, no le puedo presentar este documento porque es interno, es un documento confidencial. ¿Usted conoce el plan de seguridad del gobierno? ¿Sabe más o menos cuáles son las intenciones, por dónde está yendo? Porque ha hablado de que quiere actualizar ese plan de seguridad. ¿Realmente existe este documento? Mire, yo tengo en primer lugar dudas que si existiera un documento, este ha conducido a tomar las mejores decisiones porque ahí están los resultados. Había un plan de seguridad integral elaborado por el gobierno anterior y prácticamente entregado casi a las puertas de su salida, faltando un año para que termine el gobierno. Pero son estos planes que nosotros conocemos. Eh, Hay que tener una versión reservada y hay que tener una versión pública. La versión reservada tiene una cantidad de detalles, una cantidad de elementos para poder ir midiendo. Cuando no tenemos esto, en la realidad, un presupuesto, por ejemplo, general del Estado, puede gastarse como se quiera gastar. Porque mire, cuando hay un plan
este tiene que estar atado a las etapas del ciclo presupuestario. Es decir, el plan va a generar objetivos, estos objetivos van a decantarse en metas y las metas van a tener indicadores. Uno de los elementos justamente es la ejecución del presupuesto. Se hace una programación presupuestaria, se tiene que hacer una formulación del presupuesto, se aprueba el presupuesto y ahí inicio con un monto planificado y termino con mi ejecución y por último evalúo y doy seguimiento, retroalimento del presupuesto. Pero mire, para mencionar, en cuanto al presupuesto, por ejemplo, que es una de las cosas que me llama la atención. En el área de inteligencia, se presupuesta un valor que estaba en el orden de los 18.400.000 dólares. Y en el transcurso del primer cuatrimestre, tenemos un incremento en el orden de los 13 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que se olvidaron de planificar para que hoy aparezca un presupuesto que prácticamente, si uno revisa, estamos hablando de un incremento sobre el 72, 73%? O sea, yo planifiqué 100 y de repente ahora necesito 170 para que nos puedan entender. Pero esto se lo hace no a mitad del año, esto se lo hace este momento. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando uno revisa la composición del presupuesto del Centro de Inteligencia Estratégico, se encuentra que el 97.5% están destinados a servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia. Ahí está la mayor parte del presupuesto, 30 millones de dólares de un total de casi 32 millones de dólares. Usted, Que ya son para hacer, servicios que pueden ser utilizados como gastos reservados. claro, la gente no Entonces, sabría por... tiene que haber también una preocupación, yo digo, una preocupación desde el nivel político, pero con responsabilidad. Claro, ¿a dónde se va Yo la sé que hay plata, más o menos? procedimientos, pero lo que sí llama la atención es que el Ministerio del Interior, que inicia con un presupuesto en el gasto de inversión de 40 millones, hoy tiene una elevación del presupuesto a 68 millones y el comprometido, porque yo no le puedo decir que proyectos de inversión se pueda gastar inmediatamente, pero el comprometido, o por lo menos el monto certificado, que hemos trabajado en finanzas públicas, por lo menos un certificado. El certificado es cero, cero hasta haber terminado el primer cuatrimestre. ¿Qué quiere decir? Que no hay procesos precontractuales ninguno. Y sale el ministro del Interior, y uno de los rubros que se han modificado para la compra de chalecos, sale el ministro del Interior a dar declaraciones, pero los números, las matemáticas, nos dicen lo que los discursos no nos dicen. Entonces, vemos que en el CIES ya van, este momento estarían con esta modificación, imagínense, están en un 48% de ejecución del presupuesto, porque si no hubiese esa modificación, con lo que ya habían gastado, estuviesen sobre el 70% de ejecución. Digo, muy eficientes del CIES, mientras que el Ministerio del Interior, 0% de certificado, 0% de comprometido, 0% de devengado, 0% de pagado. Esa es la realidad del país. Y ya para cerrar, estimado general, una respuesta a todas las personas que anhelan de cierta u otra forma buquelizar al país, que Ecuador, que debemos tomar el modelo de Bukele, porque a Bukele supuestamente le ha ido bien. Para cerrar la entrevista general, unas palabras breves sobre este pensamiento. Bueno, cada país tiene su propia realidad y no nos olvidemos que muchas veces por el efecto justamente que tienen las redes sociales y este tipo de mensajes, nos simplifican lo que está sucediendo en El Salvador. Es necesario tomar con firmeza el problema de la seguridad. No se puede improvisar. No existe una visión ni de mediano plazo, peor de largo plazo. Porque yo le haría una pregunta. Si esto no se trata de entrar a palo y entrar a bala, como se dice, ¿cuál es la planificación del plan masa del sistema carcelario nacional? ¿Es incremento, es decremento, son nuevas instalaciones, instalaciones para ciertos niveles de seguridad? No existe nada de eso. ¿Qué quiere decir?
que no hay visión de largo plazo. Nos vamos a estar enfrentando a los escenarios cuando estos escenarios hayan sobrepasado nuestras capacidades. Eso es lo que estamos viviendo en el día a día. Cuando uno revisa la composición de la población carcelaria y se encuentra de que la mayor parte de las personas que están privadas de la libertad, primero están relacionados con delitos de narcotráfico. Tenemos un 24%, por ejemplo, relacionados con delitos de tipo extorsivo. Cuando vemos la composición en donde está dado por jóvenes de niveles socioeconómicos bajos, en donde mezclamos homicidio culposo con homicidio doloso y asesinatos en el mismo lugar, lo único que estamos haciendo es abrir las matrículas para que siga funcionando esta universidad del crimen. No hay rehabilitación, no hay visión de largo plazo. Aquí actuamos con este tipo de medidas, como la que acaba de enunciarse, un simple discurso, porque en el fondo no ha cambiado absolutamente nada. Muchísimas gracias, general. Gracias por estar acá. Igual, abierta la invitación para conversar de otros temas de seguridad que se nos quedaron cortos de tiempo. El tiempo acá es también rápido, rápido. Pero bueno, gracias por estar acá, general, y nos vemos en una próxima oportunidad.